Hola y sean bienvenidos todos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de otros artes marciales. ¿Qué tan efectivo sería entrenar muchos artes marciales al mismo tiempo o entrenar tu arte marcial base junto con otro arte marcial a la misma vez? Así que vamos a ver los pros y los contras y las diferentes situaciones por las que esto pudiera ocurrir y si al final del día es algo que debería considerar o es algo que quiere abstenerse porque no es lo correcto, entiende que sea lo correcto para usted. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Entonces, hay personas que quieren hacer muchos artes marciales y está esta moda del MMA y está esta moda de los deportes de contacto, donde a veces chocan las ideologías de un arte contra otro y pudiera ser, dependiendo de los artes que usted escoja, tengamos en consideración ese tipo de cosas cuando vayamos a tomar una decisión si pensamos que esto es para nosotros o no. Digamos que usted quiere tener diferentes cinturones negros en diferentes artes. Pues hay escuelas que dan múltiples cursos de diferentes artes marciales y hay practicantes que pudieran tomar diferentes artes marciales en diferentes escuelas. Digamos, pues coge taekwondo en una escuela, pero coge karate en otra escuela y coge capoeira en otra escuela. Donde otros, la escuela da múltiples programas, digamos que da jiu-jitsu, digamos que da muay thai, digamos que da taekwondo en la misma escuela y también el estudiante puede participar en la misma escuela. Ahora, a veces en la misma escuela tienen diferentes instructores para diferentes programas. Y hay a veces que la misma escuela tiene diferentes programas, pero es el mismo instructor que da todos esos diferentes programas. Son diferentes cosas. Y en lo personal, no estoy en contra de aprender otros artes marciales. Al contrario, yo tengo diferentes cinturones negros en diferentes artes marciales, pero entiendo de que lo más, por lo menos para mí que me funcionó, lo más certero sería, primero, escoger cuál es tu arte base, cuál es tu arte fundamental, tu arte primario. Digamos en este caso, yo soy taekwondo ITF, taekwondo tradicional. Ese es mi arte base, ese es mi arte primario, donde si empiezo en blanca, no recomiendo los blancas, amarillas, verdes, que estén tomando otros artes marciales hasta que no tengan las destrezas bases de su arte primario. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es, digamos, que yo me salgo en amarilla, o de amarilla me pongo a practicar otros artes marciales al mismo tiempo y en amarilla yo no tengo un arte marcial dominado. Estoy aprendiéndome lo básico, estoy aprendiéndome el estilo y cuando meto un estilo nuevo, pues el cuerpo no va a asimilar, porque recuerden, tienen que tener en mente que para poder, y esa es la palabra, asimilar un estilo, usted se tiene que convertir en el estilo. O sea, usted tiene que no pensar lo que está haciendo, que cuando va a hacer una técnica sale naturalmente como el estilo, porque lleva años practicándolo y de esa manera, pues el arte, el estilo sale natural en usted y ya pues es parte de usted, se vuelve parte de su ser, ese estilo. Entonces, cuando está aprendiendo otros artes marciales, cuando no ha dominado el primero que comenzó y empieza a añadirle otro, va a padecer de falta de identidad. Y la identidad en las artes marciales es bien importante. La identidad propia, porque es la manera en que tú te vas a conducir, es la manera en que tú te vas a proyectar, es la manera en que tú vas a reaccionar cuando necesites usar las artes marciales. Entonces, sí es posible
poder tener diferentes identidades en diferentes artes marciales. Sí es posible, sí. Pero tienes que tener un grado de profesionalismo en un arte primero antes de pasar al otro. Es bien difícil que al mismo tiempo puedas tener ese dominio, porque quizás lo que estás aprendiendo en un arte está mal en el otro, y lo que estás aprendiendo en el otro instructor te diga, no, eso está mal, quítalo. Entonces vas a estar en una batalla de, no, el jodillazo no se da así, se da así, y el de acá no se da ese codo aquí, se da acá. Entonces tienes que estar aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo, y no creo que es la manera correcta ni la manera más saludable para su camino marcial el estar entrenando más de un arte al principio de su carrera marcial. ¿Sí? Ya cuando usted llega, digamos, a negra y tuvo un buen entrenamiento en la escuela que estuvo, que tiene proficiencia en el arte que está haciendo, pues entonces usted puede pasar a otros artes y entonces pues ya puede discernir qué es una cosa, qué es la otra. Pero cuando está aprendiendo una en blanca, amarilla, verde y le mete de sopetón al otro, después va a estar confundido. Espérate, ¿qué arte era qué? ¿Cómo es que se hace aquí? ¿Cómo se hacía allá? Y no creo que sea lo más saludable. Por eso es que mi consejo es que si usted va a practicar diferentes artes marciales y ya lo sabe de antemano, busque una escuela que dé diferentes programas y posiblemente que el mismo instructor le esté dando los diferentes programas. Porque, por ejemplo, si yo soy taekwondo tradicional y te estoy dando taekwondo tradicional, llegaste a negra conmigo en taekwondo tradicional y de momento vas a querer entrenar Muay Thai, digamos, que es uno de los artes que estoy certificado también. Entonces, cuando yo te esté dando la clase de Muay Thai, somos dos taekwondoístas que sabemos lo que es taekwondo, pero vamos a estar entrenando Muay Thai. O sea, que lo que sea distinto en Muay Thai, yo te voy a estar diciendo, mira, esto es distinto en Muay Thai que lo que se hace en taekwondo. O cuando vea que tú haces algo en Muay Thai al estilo de taekwondo, como fui yo el que te lo enseñé, yo sé qué decirte, cómo dirigirme para arreglar esa técnica a que se vea el estilo de Muay Thai y no de taekwondo, porque es el mismo maestro. ¿Me sigue? Así que yo creo que esa es la manera más saludable. El estar brincando en escuelas, pues hay personas que he conocido que hacen negra aquí y de momento se quitan de esta escuela en taekwondo y hago negra en karate y se quitan de esa escuela de karate y hacen negra en otro estilo de karate o en estilo de taekwondo. Y entonces has pertenecido a todos lados, pero no perteneces a ninguno. Y eso es en el caso de que se quita para irse al otro, que se quita aquí para irse al otro. Hay otros que al mismo momento lo está haciendo al mismo tiempo y diferentes instructores, inclusive en el mismo arte, diferentes instructores tienen diferentes maneras de enseñar, tienen diferentes opiniones de diferentes cosas, porque tienen una visión distinta de lo que debería ser esto, aquello. Por eso es importante, cuando hablamos que en las artes marciales, que te puedas quedar con un maestro de por vida, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes situaciones, las escuelas cierran, los maestros pueden morirse, pueden moverse de país, de ciudades, que usted no pueda, ¿verdad? Pero en el caso que no fuera nada de eso, en la manera que usted se puede quedar con un instructor toda una vida es lo ideal, porque va a estar con una misma filosofía toda la vida y va a estar con un entrenamiento específico toda una vida, depurando esa técnica, depurándola, y no va a entrar en contradicciones. Así que entrenar otros artes marciales es bueno, sí es bueno, pero es importante tener tu base. Si no te interesa llegar a cinturón negro en los artes y quieres saber un poquito de todo, pues yo les recomiendo que busquen artes como el Kajukenbo, que el Kajukenbo tiene un poquito de todo y no tiene que irse a ninguna otra escuela. Así que esa es la manera de pensar mía, de que debería entonces entrenar. La manera más saludable debe entrenar un arte que sea mixto de entrada, o si quiere artes tradicionales, entiéndase un arte puro, uno a la vez, no mezclado, pues entonces tenga una base bien fundamentada de un arte y vaya poco a poco, progresivamente, aprendiendo de los otros artes para que entonces lo pueda hacer de la manera correcta, de la manera más sutil y que no sufra su entrenamiento y su arte, para que cuando haga técnicas de Hapkido, pues
pues parezcan técnicas de Hapkido, cuando haga técnicas de Taekwondo ITF, parezcan técnicas de Taekwondo ITF, no vaya a ser técnicas de karate, pues sean técnicas de karate, pero no es, muy, no, es difícil cuando se entrena todo a la vez, es un poquito más complicado, entiendo yo, y pues mi consejo es eso, mi consejo es que si ya usted empezó el entrenamiento, donde quiera que esté, tenga las bases antes de moverse, a menos que quiera quitarse de ese arte, dice, pues ya, yo no quiero practicar más ese arte, no me gustó lo que fuese y me voy a dedicar a otro arte, pues entonces, cuando encuentre el arte que le guste, dedíquese a ese arte, sea proficiente en ese arte, llegue a un nivel avanzado en ese arte y entonces luego, pues puede gradualmente incursionar en los otros artes. Pero déjeselo saber al instructor. Si usted va a una escuela que es de un solo arte y usted está pensado estar poco tiempo en esa escuela, déjeselo saber al instructor para que no hayan confusiones, no hayan desilusiones, tener las cosas claras. Eso es bien importante. Muchas veces en las artes marciales nosotros atesoramos a los estudiantes, esos son mis estudiantes míos, y no queremos que compartan con otros estudiantes. Y eso pasa, y no es egoísmo, eso pasa porque en el mundo de las artes marciales es tan amplio, el espectro de las artes marciales es tan amplio, que hay de todo, y hay gente buena y gente mala. Y uno es como los papás de los estudiantes, de que ya uno ha pasado por ahí, ya ha tenido las experiencias con diferentes artes, diferentes federaciones, y uno quiere cuidarlos. Y entonces, pues, uno, como sabe de estas cosas, pues uno quiere que confíen en uno, que la razón de la que tú entras a una escuela y estás por debajo de un maestro es para seguir las enseñanzas de ese maestro. Muchas veces pensamos que yo empecé artes marciales y es mi camino. No es mi camino. Si usted pertenece a una escuela, es el camino de la escuela, del grupo, no el suyo individual, porque usted no entrena individual. Nunca he pensado así, de que mi camino marcial es el mío. Y claro, yo soy el instructor, yo dicto que se enseña, el currículo, etcétera, pero cuando siempre fui estudiante, seguía a mi instructor, seguía a mi escuela y soy estudiante en otros artes marciales donde todavía no soy instructor y me dejo llevar por lo que digan mis instructores. No es mi camino marcial. En ese sentido, el camino es el que dicta mis superiores, mis maestros, incluso en el de ITF. No es la técnica que yo diga, es las técnicas que digan los grandes maestros, el director técnico, el comité técnico, que diga esto es así, pues así seguimos, hacemos las cosas. Así que por eso es que atesoramos a los estudiantes y los tenemos dentro de nuestras alas, porque queremos que aprendan todo lo que nosotros tenemos que enseñar y tengan una mejor experiencia, evitando que vayan al mundo de las artes marciales por aquí y por allá, donde hay muchas personas que pues o no saben lo que enseñan o no son responsables. Y por ese tipo de cosas, pues uno atesora tanto a los estudiantes de uno. Pero lo importante es que te abras con tu instructor, con la escuela, le digas exactamente lo que estás buscando, lo que piensas hacer, para que la comunicación quede clara, quede abierta y las relaciones queden en buena condición. Pero entrenar muchos artes marciales, sí se puede. Pero vaya nuevamente, como he dicho durante todo el podcast, tenga una base y dentro de esa base usted busca por al lado. Busca por al lado qué puedo escoger, qué puedo añadir. Esto sí lo puedo añadir, esto no, aquello me gustó, esto no. Pero que tenga su base. Porque si no, entonces vas a ver mucho de poco y vas a ver poco de mucho. Tiene que tener una identidad propia como artista marcial que no lo limite, no se limite no estoy diciendo que se limite a un arte, para nada, pero sea un maestro en un arte con añadiduras de otros artes. No hay ningún problema. Pero siempre déjese llevar de su instructor, porque quizás posiblemente su instructor ya ha pasado por ahí, ha hecho eso y ha cometido errores que podemos evitar que ustedes cometan. ¿Vale? Así que nada, los dejo con eso. Gracias como siempre por vernos. Gracias por siempre sintonizar ICANN PR, su canal de artes marciales, directamente de Puerto Rico para todo el mundo. Claro está, la caja de comentarios está ahí para cualquier cosita que quiera comentar. Si tiene algún tema que quiere que hablemos, me lo puede dejar saber. Y siempre dele like, comparta el video, suscríbase, importante, suscríbase para que sigamos creciendo, esta comunidad siga creciendo y podamos seguir enviando información al mundo entero sobre las artes marciales. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por siempre
sintonizarnos. Nos vemos la próxima. Bye.